La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Pues tenemos el gusto de ponernos en contacto con el oficial de comunicación de Artículo 19, Juan Vázquez, para hablar sobre libertad de expresión y derecho a la información en México. Derechos pendientes, que es esta publicación con la que abre su portal en este momento, Artículo 19, y es un informe seccional sobre libertad de expresión y derecho a la información en México. Juan, muy buenos días. Saludamos con muchísimo gusto Manuel Cerrato, Marcela Pámanes, atentos a lo que este informe nos proporciona. ¿Cuál es el diagnóstico que se hace a partir de la información que se recaba en este condensado que justifica luego el cuestionamiento sobre la libertad de expresión en nuestro país? Buenos días, muchas gracias por la invitación, Marcela, Manuel. Sí, como bien lo mencionaban, la semana pasada presentamos en el Artículo 19 nuestro informe seccional sobre libertad de expresión y derecho a la información en México, derechos pendientes, y pues el título tiene una justificación muy clara, ¿no? Termina este sexenio y estos derechos tienen el pendiente de ser plenamente garantizados, sobre todo por varias situaciones que monitoreamos a lo largo de estos años, en donde vimos claramente que hubo falta de voluntad política por parte del gobierno para, sobre todo, atender el tema de la libertad de expresión en cuanto a las agresiones contra la prensa, en cuanto a hacer de Internet un espacio libre, en cuanto a poder brindar una información clara y accesible para todas las personas. Eso, y también en un compromiso que había hecho el gobierno desde que Andrés Manuel López Obrador tomó posesión, que era de resolver una crisis de derechos humanos brindando verdad y justicia y no repetición de actos graves, y que desafortunadamente pues no se ha cumplido. Entonces queda pendiente para que el siguiente gobierno necesariamente tenga que atender esta situación. Uh-huh. Ahora, ¿qué de lo que ha venido ocurriendo, que es mucho, por cierto, es donde habría que incidir más? Porque ustedes hablan de un incremento del 62.13% en las agresiones contra la prensa, 46 personas periodistas asesinadas y 4 más desaparecidos. 10 medios concentraron el 47.08% del gasto de publicidad oficial en los últimos 6 años, y 16 personas buscadoras han sido asesinadas en este sexenio y una más desaparecida. Entonces, en este condensado, ¿qué es lo que está haciendo falta? ¿Cuál es la postura política del gobierno mexicano hacia la labor periodística? Bueno, por una parte, respecto al tema de agresiones, como lo hemos señalado en otras ocasiones, justo de este aumento del 62% que comentas, que documentamos un total de 3.408 agresiones en todo el sexenio. El 45% fueron cometidas por parte de autoridades del Estado mexicano, y la impunidad es del 89%. Estas cifras, que podrían ser como más un baile de números, en realidad brindan como un panorama que es completamente desolador. ¿Por qué? Porque si el principal agresor de la prensa es el Estado, pero también es el Estado el que tiene que garantizar estos derechos y además, en esos términos, brindar protección a las personas periodistas que están en riesgo, pues bueno, vemos que y por supuesto de investigar los crímenes contra periodistas y brindar justicia, pues vemos que el Estado no se investiga a sí mismo. Vemos que es el propio Estado que en esta falta de voluntad política que comentaba también, le falta voluntad para dejar de agredir a la prensa. Entonces, aquí el papel del gobierno es muy, muy, muy claro, que por una parte tiene que, en estricto sentido, sobre todo con el tema de estigmatización, que bueno, lo hemos comentado como mencionaba, tiene que entrar en una discusión y en una nueva relación con la prensa en el siguiente gobierno, en donde tiene que reconocer el papel que ha hecho. Gracias a la prensa hemos tenido como sociedad conocimiento de muchos actos, sobre todo de corrupción y de violaciones graves a derechos humanos, que por supuesto el Estado en su rol de participación pues no va a reconocer, desafortunadamente, y que hace y pone muchísima responsabilidad en lo que tiene que hacer el siguiente gobierno. Entonces estamos en esta situación donde, de nuevo,
El panorama no es para nada bueno en estricto sentido. Ahora el cierre del sexenio, como siempre, habiendo un nuevo gobierno, se abre una nueva oportunidad en estricto sentido de que tenga que haber un compromiso claro y de nuevo, que pueda haber acciones que puedan cambiar esta situación. Uh-huh. Ahora, Juan, el promedio entonces es de una agresión cada 14 horas. En el sexenio mencionan también 179 agresiones en las mañaneras y también que autoridades municipales y estatales de 20 estados del país repitieron 62 veces el mismo discurso estigmatizante con términos tipo AMPA del periodismo, hipócritas, prensa fifí, conservadores, fantoches, doble cara y corruptos. En ese sentido, Juan, ¿el mayor porcentaje de agresiones sigue viniendo de las autoridades? Sí, así es. El mayor porcentaje de agresiones sigue siendo el Estado mexicano, como lo mencionaba. De hecho, pues vaya, la diferencia, sobre todo con el segundo agresor de la prensa, que son personas particulares, es de 20 puntos porcentuales. Casi pues, el doble comparado con el Estado mexicano. Y sobre todo hay que entender en cómo se está configurando la violencia o los tipos de agresiones que cometen principalmente autoridades, ¿no? Vemos que el principal tipo de agresión que documentamos a lo largo de este sexenio fue la intimidación, el acoso, las amenazas y el uso ilegítimo del poder público. Sobre todo en este último tipo de agresiones vimos un incremento comparado con año con año y sobre todo con el sexenio anterior, ¿no? Estamos viendo que cada mes al menos se abre un proceso dos procesos judiciales en contra de periodistas. Estamos hablando de que el tema de la criminalización y la estigmatización ha sido una justificación muy clara por parte de las y los funcionarios de atacar a la prensa, de atender y no atender el mensaje, atacar al mensajero y no atender el mensaje que viene con la crítica, que viene con la cobertura periodística sobre hechos de interés público, como corrupción, como política. Y de hecho, corrupción y política es el tipo de cobertura que más agresiones registró, con un 50%. De hecho, comparado con el sexenio anterior, en donde vimos que la cobertura pues más riesgosa era la de seguridad y violencia, y ahora cambió completamente esto, ¿no? Estamos viendo que el hecho de publicar sobre el quehacer del Estado, de los gobiernos, es todavía más riesgoso que publicar acerca de una situación de violencia. Caray. Ahora también me parece muy importante lo que se menciona en el sentido de que también este riesgo va en contra de defensores de derechos humanos, de personas buscadoras, de estos grupos que conforman, por ejemplo, familiares de personas desaparecidas que también se ven como víctimas de agresiones por parte del Estado. Además, sumado pues a la impunidad de muchos de los casos, ¿no? Y sobre todo también se hace mención de este filtro, de este recorte que se intentó hacer por parte del gobierno federal del Censo Nacional de Personas Desaparecidas y que indignó precisamente a estos grupos de familiares y grupos de búsqueda por el hecho de que si hay una cifra de más de 110,000 desaparecidos, por lo menos, ¿cómo es posible que el Estado mexicano solo reconozca 12,000? Poco más de 12,000 tras estos cortes en el censo, ¿no? En ese sentido, Juan, si concatenamos todo esto, pues el riesgo está también para estos organismos, por ende se fractura más el Estado de Derecho, por ende se trastocan las libertades. ¿Y de qué estamos hablando entonces, no? ¿Qué libertades hay para estas exigencias legítimas de justicia? ¿Y qué tanta posibilidad hay de conformar estos contrapesos sanos también para cualquier gobierno, independientemente de las oposiciones de índole partidista o político? Bueno, también estos grupos de la sociedad civil están con este clamor que no se ve escuchado. Por el contrario, se ve minimizado, pareciera ser por parte de las autoridades. Sí, por supuesto, y si lo vemos tan solo por el tema de violencia contra la prensa y el tema de la crisis de desaparición de personas, pues en realidad el nuevo gobierno pues va a heredar una crisis de derechos humanos que es todavía más profunda, ¿no? De la que enfrentó este gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando entró en 2018, ¿no? Y sobre todo considerando, como mencionaba, ¿no? Estos pendientes y este compromiso que
que ahora es una deuda en términos de verdad y de justicia, ¿no? Sí se tiene que plantear un tema de política pública integral de derechos humanos que tenga que incluir el tema de la búsqueda de personas desaparecidas, la restitución del tema de la crisis forense, de hecho la falta de reconocimiento que hay a las personas buscadoras, sobre todo que son principalmente madres quienes son las que están tomando, que tienen que tomar una pala, que tienen que salir a buscar a sus hijos, a sus hijas, sobre todo porque el Estado no está haciendo eso, no están supliendo una labor que tienen que hacer el Estado, y gracias a su trabajo, y es tristísimo decirlo de esa manera, pudimos ver a lo largo del sexenio tener conocimiento del hallazgo de más de 5.291 fosas clandestinas, ¿no? Vemos que también cuando se presentó el censo, como lo mencionabas, pues no parecía importar mucho lo de las cifras, ¿no? Y decían obviamente la cantidad de personas que no han sido identificadas todavía. En fin, y en el caso de la protección de esas personas, porque vaya, por hacer lo que el Estado tiene que hacer, ahora resulta que están en riesgo estas 16 personas buscadoras que fueron asesinadas, y algunas con medidas de protección del mecanismo federal, así como también periodistas de los 46 que fueron asesinados en este sexenio y que contaban con estas medidas, pues bueno, con 62% de agresiones más, con cada vez más situaciones que ponen a las personas en riesgo, pues los recursos y las medidas que puedan brindar estos mecanismos, tanto el federal como los estatales, son insuficientes, ¿no? Y son insuficientes no solamente porque fallan en su análisis de riesgo, o porque el botón de pánico, los rondines, entre muchas otras cosas, pues no sirvan, sino porque, de nuevo, si son las autoridades las que agreden, si son las que les ponen en riesgo, si no hay investigación de los crímenes, sobre todo con las personas buscadoras, ¿no? En donde también hay un nivel de colusión entre las autoridades y el crimen organizado, pues bueno, que les brinde protección el mismo policía que está en la misma corporación de los que participaron en la desaparición de una persona, pues es ilógico, ¿no? Entonces vemos una situación que no ha sido atendida porque, como lo mencionabas, se ha visto desde una perspectiva de partido político, ¿no? Se ha visto se ha politizado porque ha sido redituable y porque son temas difíciles de entender porque son muchas cosas las que vienen implícitas. Pero lo que sí la gente puede entender, a pesar de las cifras y a pesar de toda esta complejidad de la que hemos platicado, es que no se han atendido a las víctimas de la violencia y no se les puede dar la espalda. De nuevo, la crisis de derechos humanos que vivimos, vaya, se ha profundizado, ¿no? Y la crisis de violencia también, y eso es algo que las personas en general lo viven todos los días. Entonces hay un riesgo de que alguien cada día pueda convertirse en una víctima, que pueda ser víctima. Y entonces el Estado no va a poder atenderlo. Cuando somos víctimas de violencia o víctimas de algo más, por supuesto no confiamos en las autoridades. Y ese riesgo y ese miedo que existe no se puede politizar, no se puede partidizar. Y tiene que ser muy claro, la relación también con las víctimas es necesaria de cambiar en el siguiente gobierno. Juan, yo quiero preguntar, toda esta narrativa construida durante el gobierno, donde la prensa está vendida, donde la prensa es chayotera, donde la prensa está al servicio de los intereses que van en contra del pueblo bueno y sabio. Toda esta narrativa que sabemos perfecto que la ha construido el presidente, ¿será fácil deshacerla o tendrá que caminarse un tramo largo en el próximo sexenio como para no poner en el bando de los malos al periodismo y en el bando de los buenos al gobierno en turno? No tenemos con cierta seguridad decir cuándo puede cambiar o qué tan rápido puede hacer ese cambio, ¿no? Lo que sí hemos visto hasta ahora, sobre todo considerando que la mayoría de estos discursos estigmatizantes, de estas 179 agresiones que vimos en la mañanera, pues bueno, fueron de boca del presidente, ¿no? Y ahora tendremos una nueva persona al frente del gobierno federal, una presidenta. Y sí ha habido un cambio en términos de discurso hasta ahora,
a pesar de que no ha asumido sus funciones como presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces estamos al pendiente de qué es lo que pueda venir, ¿no? Ya con el nuevo gobierno. Y también de las 248 agresiones que hemos documentado a lo largo del sexenio que tienen que ver con campañas de desprestigio, creo que hay un trasfondo muy importante de entender, y es que los funcionarios han podido replicar o más bien han tenido éxito en la reproducción de este discurso, no solamente porque el presidente lo inició, ¿no? Y vemos cómo se ha replicado, cómo se ha bajado, ¿no? Este discurso, este efecto cascada que le llamamos, ¿no? En donde parece que el gobierno federal da permiso y entonces los gobiernos estatales y locales lo pueden hacer. Pero porque históricamente la sociedad ha visto muy lejana a la prensa de sí misma, ¿no? De sus intereses, de muchas razones, ¿no? Entonces ha podido ser efectivo porque ha habido condiciones para eso, ¿no? Y por eso hay una responsabilidad mayor, ¿no? No es lo mismo que lo diga, que lo dice, si dice el presidente que la prensa es hundida, y a pesar de que sobre todo cuando lo dicen de López Obrador, que tiene una cantidad de seguidores enorme, ¿no? Pero también si lo hubiera dicho Enrique Peña Nieto, lo hubiera dicho cualquier otro presidente, pues es el hecho de ser el presidente, ¿no? Claro. No es cualquier actor el que está reproduciendo este discurso. Y lo que esperábamos, sobre todo con las intenciones y el discurso de un cambio de gobierno como el que aparentaba iba a ser el de AMLO, ¿no? Como aparente ser hasta ahora el de Claudia Sheinbaum, en donde tiene que haber un reconocimiento de las libertades y sobre todo de quienes las han ejercido para cumplir con una función social, ¿no? Como el periodismo, en donde acercarnos a la verdad, ¿no? Mucho puede hacer el gobierno, pero pues sus intenciones siempre serán las de cuidar su propia imagen. Y eso ha sido históricamente, y eso será aquí y en cualquier otro país por todos los años, ¿no? Siempre habrá una intención del gobierno de cuidar sus intereses, por más legítimos, por más lo que podamos llamar, así será, ¿no? Claro. Entonces la sociedad sí se tiene que acercar al periodismo, y por supuesto los periodismos se tiene que acercar a la sociedad, y también, como mencionaba antes, sí tiene que haber una renovación de la relación entre prensa y gobierno, también tiene que haber una renovación de la relación entre prensa y sociedad, porque la estigmatización solo se va a combatir con buen periodismo, solo se va a combatir cuando las personas puedan ver en el periodismo un aliciente y sobre todo una herramienta para que los gobiernos puedan rendir cuentas, ¿no? Sí. Esta situación de la violencia que hemos comentado, por ejemplo, las personas buscadoras, pues no está la prensa, si no está no están las organizaciones, ¿quiénes más van a estar, no? Desafortunadamente. Entonces, sí se hacen vínculos muy fuertes y hay que entender que pues que la situación que se denuncia, sobre todo que desde el artículo 19 hacemos visible, es crítica, por supuesto, es urgente, pero tiene una intención que no es otra, sino la de hacer que de una vez por todas pueda cambiar, ¿no? Que otra vez se presenta esta oportunidad, que pueda haber un diálogo franco, honesto, cercano, empático con todas estas personas que son víctimas, ¿no? Sobre todo con las víctimas, y no es haciéndole caso solamente a una organización o dándole crédito a una organización, pero ver que detrás de toda esta información, detrás de todo este documento de 250 páginas que presentamos, están estas historias de vida, ¿no? En donde podemos ver que esos pendientes, dentro de esos pendientes está, una situación que amerita una atención lo más urgente posible para que entonces podamos ver este cambio paulatino y que esperemos no sea tan lento, ¿no? Porque va a llevar bastante tiempo para que podamos decir que en México se garantiza la libertad de expresión y el derecho a la información. Me preocupa un aspecto, Juan, y es la violación a la secrecía de los datos personales, que bueno, se ha puesto en evidencia como la facilidad para poder
exhibir estos datos y con todas las consecuencias que esto pudiera traer, dado también los niveles de violencia que se viven. ¿Hay alguna instancia, además del gobierno mismo, que se supone que es el que protege, pero es el que viola estos datos personales, una instancia a nivel internacional que pudiera apoyar y pudiera darle seguimiento a este tipo de casos? Bueno, con los casos sobre todo que hubo de nuevo, ¿no? A partir de las mañaneras, en el caso, por ejemplo, de lo que ha sido la publicación de los datos personales de Carlos Loret de Mola, como lo sucedió con la colega del New York Times, como lo fue también la filtración de los números telefónicos y correos de las y los periodistas que han cubierto la mañanera desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y no solamente de los oficialistas, de las oficialistas, pero también de varios periodistas que han ido a la mañanera a exponer incluso sus propios casos de riesgo, ¿no? Como muchos recordamos cuando fue el caso de Lourdes Maldonado, ¿no? Acudiendo a la mañanera en 2019 y quien desafortunadamente fue asesinada en enero de 2022 en Baja California. Pues en este sentido, al gobierno pues no le ha interesado cumplir justamente con estos estándares internacionales en protección pues, en general de derechos humanos, ¿no? Pero en particular del tema de protección de datos personales. Y aquí hay que entender de nuevo, ¿no? En el discurso, cómo es que la justificación que ha hecho el presidente y otros funcionarios para dar a conocer estos datos, si bien no con la filtración, por supuesto, de los contactos de la mañanera, pero sí con el tema de Natalie del New York Times y de Carlos Loret de Mola, es decir, que son figuras públicas, ¿no? O que el presidente está ejerciendo su derecho de réplica. Por supuesto, se nota y sabemos que es un tema de venganza política por la información que ha publicado, ¿no? Porque el presidente o el gobierno federal no estuvo de acuerdo con lo que se publicó y entonces hay una intención directa de agredir a la prensa, ¿no? En ese sentido. Aquí habría que ver cuáles son los siguientes pasos a tomar en cada uno de estos casos para poder ver a qué instancia se puede recurrir. De entrada, pues solamente destacar la importancia del INAI, ¿no? Como un organismo autónomo que ve por la protección de estos datos personales, no abriendo una investigación, haciendo claramente lamentando estos hechos, ¿no? Y sobre todo considerando que pues podría parecer muy poco, pero está el INAI, ¿no? Y existe, y ver por estos derechos, porque ahora que se busca dentro de las reformas constitucionales que vendrán con la siguiente legislatura, también la eliminación de los organismos autónomos, pues ahora tendremos cada vez menos posibilidades de asegurar que nuestros datos personales en ese tipo de casos, como periodistas, pues se puedan ver protegidos, ¿no? Es una situación que va destapando diferentes complejidades de nuevo, ¿no? Y en particular, sobre todo con los temas de la mañanera y cómo ha sido un espacio en donde se van caldo de cultivo para las generaciones, sobre todo agresiones en contra de periodistas críticos. Esperemos que de nuevo, ¿no? Que el siguiente gobierno pueda iniciar con un cambio en términos de cómo ejerce la comunicación política y gubernamental para no agredir a la prensa, con una intención clarísima como lo fue en estos casos por parte del presidente. Muy bien, pues hay que esperar para ver y ojalá que sea así, que haya una relación distinta. Muchas gracias por estar con nosotros, Juan Vázquez, oficial de comunicación de Artículo 19. Muchísimas gracias por la invitación, como siempre. Gracias, hasta luego. Bueno, pues es un gran tema, ¿no? El tema de la cobertura periodística, el tema de si seguirá siendo la mañanera lo que fue durante estos 6 años de Andrés Manuel López Obrador, cuál es el tinte, el matiz distinto que la doctora Claudia Sheinbaum le dará a este tipo de reuniones y qué tipo de periodistas permitirán que se acerquen a las mañaneras. Sí, y sobre todo también la recomposición institucional que tendría que haber, porque como bien decía Juan, no ha habido una eficiencia plena.
el gobierno no se evalúa ni se audita, ni mucho menos se sanciona a sí mismo en todos estos pendientes y en todas estas omisiones, ¿no? Entonces, sí tendría que haber una reconfiguración institucional. Se ha hablado desde hace años del famoso mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, que a pesar de que se active, pues no necesariamente garantiza que esto no vaya a ocurrir. Está la FEADLE, también la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión, que también no necesariamente se ha significado como un factor diferencial, ¿no? Y entonces ahí está esta descomposición también de los derechos, de la libertad de expresión, tanto de periodistas como de estos grupos también, por ejemplo, de búsqueda de personas desaparecidas, también de defensores del medio ambiente, ¿no? Y de otro tipo de activismo que también es una labor de muchísimo riesgo en este país. Y ahí están los números. Para ahondar más, pues invitamos a la gente que nos escucha a consultar todo el informe Derechos Pendientes, informe sexenal sobre libertad de expresión e información en México, publicado por Artículo 19. Está ahí en su sitio, artículo19.org. Muy bien. 8 de la mañana con 11 minutos. Pausa comercial. Regresamos enseguida.